¿Cómo están, amigos? ¿Descompensación o chicana jurídica? Algunos políticos y autoridades están utilizando la enfermedad como una estrategia para evitar ingresar a la cárcel por varias razones. En primer lugar, generalmente lo hacen con el objetivo de dilatar su proceso judicial, con el fin de obtener beneficios procesales dentro de la investigación para eludir la acción de la justicia y ganar tiempo. En este caso mediático que estamos en este momento atravesando en la justicia, me refiero al caso Consorcio, vemos cómo las autoridades lo están haciendo justamente para evitar la detención preventiva en centros penitenciarios. Como hemos visto, estas personas ligadas al tema Consorcio, entre ellos abogados, jueces, vocales, magistrados y hasta el propio exministro de Justicia, se han visto afrontando audiencias de medidas cautelares con distintos resultados en el proceso penal. Y justamente, qué sorpresa que en contra de los que se ha dispuesto detenciones preventivas, inmediatamente se descompensan para ser trasladados a centros médicos en lugar de ser trasladados a un centro penitenciario. Y todo esto obviamente utilizando supuestas dolencias que generan duda indudablemente para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, recordemos a la doctora Castro, vocal de la Sala Penal Cuarta, que se descompensa en la FELC y sale en ambulancia solamente minutos después de que se dispone su detención preventiva. Por su parte, el doctor Iván Córdoba, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz, es trasladado a un centro médico por un supuesto tema de una presunta embolia o una ACV, un accidente cardiovascular, y es internado por algunos días. Sin embargo, luego lo vemos ingresando a la fiscalía en compañía de su abogado en medio de aplausos y pancartas para presentarse a declarar ante el fiscal asignado al caso. Sin embargo, su estado de salud ya es completamente perfecto en ese momento, ¿no? Algo completamente inexplicable considerando el grave cuadro de salud que presentaba solo días atrás. Finalmente también tenemos el caso del juez de Coroico, el doctor Lea Plaza, también descompensado misteriosamente después de que se dispone su detención preventiva y se lo traslada a un nosocomio, y ahora mediante una estrategia jurídica busca tratar de evadir la acción de la justicia, arrojando algunas migas de información a las autoridades, cuando todos sabemos perfectamente que él jamás debió contestar su celular. Un juez probo no le contesta a nadie el teléfono. A su despacho solamente ingresa la justicia. Y si me van a destituir, que lo hagan. Pero la integridad de un juez no tiene precio. Y eso es algo que no ha sucedido en su caso. Por su parte, el ahora exministro de Justicia, me refiero al doctor César Siles, de la misma manera internado en una clínica privada por una descompensación que se presenta justo después de que un juez dispone su detención preventiva en el penal por un plazo de 5 meses. Y ahora su defensa señala que el señor va a estar internado por más de 40 días, pero todos sabemos que el único fin de todo esto es evitar su ingreso a la cárcel, y de seguro que en ese tiempo se van a llevar a cabo audiencias para modificar su situación jurídica, para que sea liberado o se disponga en contra de él una medida distinta a la detención preventiva, como ser la detención domiciliaria. Sin embargo, el juez y el fiscal asignados a este caso Consorcio podrían disponer incluso que médicos y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses se puedan constituir a los centros médicos y hacer una valoración real para determinar si realmente estas personas están atravesando un cuadro de salud grave o si verdaderamente se trata de una emergencia médica o si solo estamos ante una chicana o una estrategia para evitar la imposición de la medida cautelar más gravosa, como es la detención preventiva. Si se logra evidenciar que la persona está faltando a la verdad para evitar su traslado simplemente, eso se puede configurar en delitos, como por ejemplo el uso indebido de influencias, además de que también representa dentro de la misma causa, indudablemente, peligro de fuga y peligro de obstaculización, porque ese comportamiento demuestra que el ciudadano lo que hace más bien, en lugar de someterse al proceso, es buscar evitar
evitar afrontar el proceso y más bien en su lugar entorpecer la averiguación de la verdad, porque evidentemente no es lo mismo estar en un centro penitenciario sin un celular y desconectado de las personas a estar en una clínica privada con televisor en contacto de cualquier persona y tu familia y de paso con un celular en la mano. Entonces vemos cómo a otros ciudadanos, por ejemplo, cuando se encuentran en una situación complicada de salud, los trasladan desde las cárceles a los centros médicos con custodios a su costado y hasta los esposan a la cama para evitar que se puedan dar a la fuga. Sabemos, es indudable, que ningún ser humano quisiera llegar a ingresar a un penal. Sin embargo, vemos que la ley parecería que no es igual para todos y en Bolivia lo que estamos evidenciando es que existirían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por ejemplo, en el caso de Yanine Áñez en su momento, Luis Fernando Camacho, no les permitían ni siquiera salir del penal para atender su salud. Sin embargo, estas personas hoy en día parecería que ni siquiera van a llegar a poner un pie en la cárcel. ¿Cuántos ciudadanos enfermos, ancianos, discapacitados, incluso con enfermedades mucho más graves, totalmente acreditadas y documentadas, se encuentran en recintos penitenciarios con detenciones preventivas y hasta en pleno cumplimiento de su condena, pero parecería que para ellos no existen estas preferencias? Sabemos que estas descompensaciones surgen también muchas veces para generar compasión en la sociedad. También puede ser parte de una estrategia comunicacional o política buscando generar empatía pública para presentar a sus clientes como víctimas de una presunta persecución y demás, ¿no? Lamentablemente, algunos políticos y autoridades están usando la enfermedad como una táctica para evitar la cárcel y aprovechan muchas veces de vacíos legales, medidas humanitarias y también la lentitud del sistema judicial para poder protegerse y utilizarlo como un escudo, ¿no? Esta es una práctica muy común en este tipo de contextos, queridos amigos. Sin embargo, ya para finalizar, no olvidemos que el artículo 232, numeral tercero del Código de Procedimiento Penal, determina que una persona no puede ser enviada a la cárcel con detención preventiva solamente cuando ésta sufra una enfermedad en grado terminal, debidamente certificada, dice, es decir, que la persona está por morir. Y claramente ese no es el caso de estas autoridades, por lo que estas personas tienen que ser enviadas al penal para cumplir con la medida cautelar mientras dura la investigación, porque así lo ha dispuesto el juez a cargo del proceso, porque la ley debe ser igual para todos, libre de favoritismos y con una venda en los ojos, porque cuando ellos enviaban a la cárcel a las personas no les importaba si se trataba o no de un enfermo. Vaya a la cárcel, señor. Más bien, en este caso, es importante que esto les sirva a ellos para reflexionar sus acciones a futuro. Hace un par de años yo daba un ejemplo y decía, considero que incluso los jueces deberían ir un día para quedarse en la cárcel, para después, cuando ingresen y se conviertan en una autoridad, piensen una y mil veces antes de enviar a un ser humano a la cárcel. Pero bueno, vemos que parecería que no todos pensamos de la misma manera y ahora, desde el otro extremo, cuando nosotros vamos a ser enviados a la cárcel, parecería que nos tiemblan los pies y no queremos que se cumpla la ley de la misma manera que nosotros la hacíamos cumplir en contra del prójimo. Un abrazo grande para todos, cuídense mucho.